para en este momento tener un Ecuador sometida al narcotráfico, al crimen organizado, permeada en las instituciones del gobierno y del Estado, para tener un nivel de inseguridad rampante, una crisis económica, es que a pretexto de reducir el Estado institucionalmente, que nuestros gobernantes, sobre todo los últimos tres gobiernos, llamaron a bajar la obesidad del Estado. Y esto es bajar la obesidad del Estado. Perdimos capacidad institucional de las cárceles, perdimos capacidad institucional en todas las instituciones del Estado, perdimos capacidad institucional de inversión en el sector de la educación, de la salud, generación de empleo, perdimos capacidad de control. Eso significa que dejamos en manos del mercado. Entonces, este cuento de que hay que reducir el Estado, que no sirve, es muy obeso, lógicamente eso revierte en las acciones inmediatas. Ahora, si miramos dos momentos en los cuales se fortalecieron la economía y a dónde fueron a parar esas economías. El Estado es el mayor comprador. Anteriormente era el Estado era el motor comprador de la sociedad. ¿Y quiénes se beneficiaron? Un cierto grupo de la economía. Esos mismos grupos que fueron beneficiarios de lo que compra el Estado, ellos mismos dijeron que es mejor el mercado libre, más no la regulación del Estado. En consecuencia, han logrado bajar la capacidad institucional, lógicamente también han logrado que el mercado libre tome control y la economía prácticamente descendió. Hay una crisis, pegada a una crisis internacional, profundizada en la crisis del Estado, una crisis económica en la ciudadanía. Y en ese colchón de esa crisis permanente que ha ido estructuradamente más profundizando, la gente aquí en el Ecuador, aproximadamente el 12.6% de la gente está viviendo en la extrema pobreza. Entonces, miramos cómo sectores como los suburbios de Guayaquil, donde en estos momentos están siendo tomados lugares completos por el control de las mafias, si el Estado no está dando opciones institucionales de seguridad, de empleo, simplemente está haciendo estos nichos de lugares más empobrecidos, están siendo espacios de reclutamiento para los jóvenes. Entonces, para nosotros creemos que 3 vías desde la visión popular. Primero hay que fortalecer los programas sociales que vayan a dar alternativas a los jóvenes. Debemos resolver el problema del hambre. ¿Cómo vamos a planificar para resolver el problema del hambre en los sectores más empobrecidos? Hay que garantizar condiciones básicas de salud. Si no tienes trabajo y encima de eso tienes que pagar la salud y el Estado no está asumiendo, eso simplemente se convierte en una ganancia. Entonces el Estado debe garantizar un presupuesto riguroso de salud, de educación, para generación de empleos que no sean cuestionables. Tiene que invertir nomás. Ahora, aquí donde vamos a sacar la plata, está en la Reserva Internacional que tiene el Ecuador, que se podría tomar una parte y para mejorar de manera emergente, inmediata. Siguiente paso que necesitamos hacer, este país, más de 10.000 millones de dólares en evasión tributaria, remisiones tributarias, actos de corrupción, que ese proceso debe ser de manera obligatoria y en firme por parte del Estado ecuatoriano, debe cobrar esas deudas. Y con esa plata garantizar que todos estos procesos que están desfinanciados podamos intervenir como está. Entonces tendríamos de manera emergente programas, políticas desde el Estado central, fortaleciendo las políticas sociales, cubriendo constitucionalmente, como dice, presupuesto para educación, salud, generación de empleo. En ese proceso es posible que podamos. Lamentablemente el tema de la inseguridad es rampante, es diario, es una amenaza para la población, pero nuestros políticos han utilizado políticamente. En ese proceso lo que toca hacer es enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar. Y por otro lado, poner políticas fuertes para que jóvenes de 8 años, adolescentes, niños de 8 años, de 13 años,
no sigan siendo reclutados para evadir la ley como lo están utilizando en estos tiempos. Referente al tema de seguridad, nosotros hemos dicho que aquí se ha estigmatizado la pobreza, se ha racializado más la violencia. ¿Por qué? Porque aparece un hermano afro y ya es delincuente. Aparece un indígena y es terrorista. Eso tiene que cambiar. Y son los sectores más empobrecidos. Por ello, desde nuestra perspectiva es que si queremos luchar contra la inseguridad, contra el narcotráfico, el crimen organizado, hay que hacer dos cosas grandes. Primero, identificar quiénes son los beneficiarios del narcotráfico. Le voy a poner dos datos. Según Naciones Unidas, la economía ilegal en el Ecuador recrea aproximadamente hasta 7.000 millones de dólares. 5.000, 7.000. La pregunta es, ¿esos 7.000 millones está recreado en los jóvenes? ¿Utilizan los jóvenes drogadictos analfabetos o simplemente están siendo soldados de la mafia? Son soldados de la mafia. Pueden enfrentar, abatir, como hay barrios empobrecidos, siguen reclutando. Y eso es un círculo vicioso que no va a finalizar, no va a terminar si no se logra enfrentar las condiciones de pobreza, las condiciones de exclusión, para que vaya habiendo otras alternativas frente a las posibilidades que da el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, en este primer punto hay que identificar quiénes son los que aprovechan de este rubro. Voy a poner otro dato, un segundo tema. Se incautó en el Ecuador aproximadamente 22 toneladas de droga. 22 toneladas de droga que costaba más o menos 1.200 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto exportamos en banano? Un sector de la exportación de banano está tranquilamente sobre 800 millones de dólares, 800, 900 millones de dólares, con un año de trabajo. Pero 1.200 millones de dólares es con un paso. Entonces, ¿no será que los jefes que no quieren costar el narcotráfico encuentran la producción, la venta de la droga? ¿No será que encuentran un negocio jugoso en relación a la capacidad productiva del banano u otros productos de exportación que están contaminados? Entonces, aquí al identificar los jefes quienes aprovechan, podemos poner al servicio, para que esto suceda, poner al servicio de la UAFE. Esta UAFE nos dirá, la Unidad de Análisis Financiero nos dirá por dónde pasa la plata, por el sistema financiero, industrial, comercial, por dónde. En segundo tema, que hay que hacerlo de manera grande. Desde el Ecuador debemos impulsar una política internacional, porque para luchar contra el flagelo de este momento, que es la inseguridad del narcotráfico, no depende de los países productores, no depende de los países de paso y no depende únicamente de países de consumo. Esto es una lucha integral. Países de consumo, países de producción y países de tránsito. Si no, aquí estamos peleando una guerra ajena. ¿Cómo es que no hacen un esfuerzo en los países de consumo, como Norteamérica? Aproximadamente 50 millones de drogodependientes. ¿Cómo es que no hay control de este mercado? Y resulta que la responsabilidad dicen que son países de producción. Entonces pasamos a México, pasamos a Colombia. Y ahora dicen que es un problema del Ecuador, un país de tránsito. Nosotros estamos peleando una guerra que no corresponde. Esta guerra hay una articulación continental y por lo tanto, en esa articulación continental, desde Norteamérica, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, hasta Punta de Chile, debe haber una política de responsabilidad. Si no, están utilizando los países de tercer mundo, a los países más empobrecidos, donde están utilizando políticamente para decir, hay este problema, pero vamos a poner, para salvarles, les vamos a poner bases militares. Eso no corresponde. Los países, desde el Ecuador, debemos impulsar que debe haber esa política internacional para enfrentar esta realidad. Creo importante en la autodeterminación de los pueblos, en el respeto de los derechos humanos, lo que en Palestina no pasa. Un Estado dispuesto a acabar con una población que se ha construido un Estado en los últimos años, si vamos en términos culturales, Estado de Israel no existe.
pero Palestina sí existe, históricamente, milenariamente, culturalmente, religiosamente, y creo importante que las Naciones Unidas, los países del mundo, deberíamos ser duros con la actitud de cualquier Estado que acabe, aniquile a las poblaciones, en este caso en el mundo. Por ello, nuestra solidaridad con Palestina y también un llamado de atención a las Naciones Unidas, en muchas veces les tiembla para poder determinar, ser rigurosos en ese proceso. Y a los estados que están tomando, aniquilando lo que ha significado, tengan el respeto a los derechos humanos. Primero, todos los países del mundo, para poder cooperar, para poder competir en cierta medida también, se han unido. Solo miremos la Unión Europea. Es la Unión Europea porque logró unir todos los países de Europa. Miremos el bloque que ahora está empezando a ser un bloque hegemónico. Para poder disputar, tuvieron que unir China, Rusia, Irán, en términos económicos, los BRICS, ¿cierto? Y en términos políticos, que esto va a significar una fuerza hacia adelante. Y los latinoamericanos no nos llevamos ni siquiera entre vecinos. Y los que llevan entre vecinos, ponemos gobiernos de extrema derecha, como en Argentina en este momento, de corte fascistoide, y lo que hacen es agachar la cabeza y obedecer al imperio, y obedecer a la imposición de políticas que no han funcionado ya. Más de 60 países, por imposición del Fondo Monetario Internacional, no han funcionado. Por ello creo que Latinoamérica, si tenemos dignidad como latinoamericanos, lamentablemente en nuestro continente no hay burguesías que se consolidaron como clase política y económica. Tenemos oligarquías. Lo único que les interesa es a estos grupos económicos ganar solo ellos. Europa se consolidaron como Unión Europea porque tenían clases políticas y económicas, la burguesía sobre todo, ¿cierto? Cuando miramos a una Inglaterra, cuando miramos a Gran Bretaña, que se construyeron para poder industrializar y empezar a comerciar con el mundo. Pero nuestros latinoamericanos ni siquiera eso son. Nuestra burguesía nuestra oligarquía latinoamericana ni siquiera se consolidaron como burguesía. Ese es el problema, que no tienen este espíritu continental. Desde nuestra parte, desde nuestro gobierno, creemos importante que hay que articular a nivel económico, hay que articular a nivel social, cultural, a nivel militar, para tener un bloque con las cuales podamos lidiar de mejor manera con cualquier potencia del mundo. En esta disputa de la geopolítica mundial, sí es importante que Latinoamérica tenga una cuota de decisión en ese proceso. Yo creo que ahí se dieron dos cosas que no se deben volver a repetir. Simplemente se creía en la unidad de los gobiernos progresistas, dejando a un lado a las organizaciones sociales. Para nosotros es de vital importancia en dos niveles: una articulación de la sociedad, una articulación de los procesos continentales de las organizaciones, en las cuales, por ejemplo, en términos de pueblos indígenas, hay 750 pueblos originarios en el continente y el Caribe. Se puede imaginar, si solo tuviéramos una plataforma de integración a nivel de las organizaciones sociales, a nivel de la sociedad, va a ser mucho más importante esta articulación continental, que esta base tiene que lidiar con los gobiernos, que muchas veces progresistas también han impuesto lógicas extremadamente capitalistas que no han permitido de alguna manera esta fusión, esta alianza. Y en un segundo momento, en este segundo espacio, creo importante, en el continente, mirar cuáles son los gobiernos que realmente son progresistas, que están dispuestos a unificar en un bloque y lógicamente enfrentar en mejores condiciones con las potencias que en este momento han emergido.